Muchas gracias. Asistimos a otro debate montado contra la fuerza pública. Los derechos humanos pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana, incluidos nuestros uniformados. Reiteradamente han pisoteado los derechos humanos de nuestros uniformados. Hay un odio contra nuestros uniformados. Se están intoxicando con ese odio los que señalan todos los días a nuestros uniformados. Hacen una campaña inclusive internacional contra nuestra fuerza pública para desprestigiarla. Yo he escuchado aquí intervenciones que me llaman mucho la atención, de personas que me llaman la atención, porque para hablar de derechos humanos hay que tener las manos limpias y la conciencia tranquila. Pero aquí escuchamos jueces morales que no tienen autoridad moral. Algunos verdaderos violadores de los derechos humanos. Por ejemplo, piden que investiguen las violaciones a los derechos humanos en Colombia después de señalar, acusar, condenar a nuestros uniformados. A nuestros policías les dicen abusadores, asesinos, criminales, malditos policías, cerdos policías. Menos mal que la mayoría de los colombianos queremos a los policías, defendemos a los policías. Y desde luego hoy no estamos hablando de la protesta pacífica, porque estamos hablando de violación de derechos humanos. Y quien viola los derechos humanos es el que está en el vandalismo, en el terrorismo urbano que se quiere imponer aquí en Colombia. Y en los bloqueos, porque los bloqueos no son un derecho, son una violación a los derechos y dejan graves daños. Por eso nosotros le hemos pedido insistentemente al llamado Comité del Paro y a los políticos incendiarios de este país que condenen los bloqueos. Y resulta que hoy, hasta hoy, el llamado Comité del Paro ordenó, entre comillas, el desescalamiento de los bloqueos. Esto quiere decir que ellos asumen la responsabilidad de lo que ha ocurrido en los bloqueos. Ellos asumen la responsabilidad de que 4 millones de niños no reciban la alimentación escolar por culpa de los bloqueos. Ellos asumen la responsabilidad del llamado Comité de Paro y los políticos incendiarios de que a los hospitales no llegue el oxígeno, del desempleo que producen los bloqueos, el desabastecimiento que producen los bloqueos. Los derechos afectados por los bloqueos son muchos y son derechos fundamentales a la vida, a la alimentación, a la salud, a la movilidad, al desarrollo económico y social, al trabajo. En fin, todos los derechos fundamentales son violados por los bloqueos, pues ya asumieron la responsabilidad. Los bloqueos asesinan bebés en las ambulancias. No justifiquen más la muerte, no justifiquen más la violación a los derechos humanos. Y aquí, como mucho se ha señalado, tiene que haber responsabilidades políticas y responsabilidades penales. Y aquí hay que señalar a los integrantes del llamado Comité del Paro, que hoy reconocieron que son autores, coautores, permisivos con los bloqueos, pero también a los políticos incendiarios que han llevado a las circunstancias hasta esto que hemos visto. Las cifras bien nos las expusieron aquí la señora vicepresidenta de la República y el señor ministro del Interior, y no hay que redundar en ellas. Los daños son muy graves. Señores, colegas del Senado, los daños son muy graves, y yo los invito a que no sigan incendiando al país. Y si se quiere, seamos generosos, no los sigamos incendiando, pero aquellos que señalan a la fuerza pública, que organizan y montan estos debates para desprestigiar a la fuerza pública, inclusive internacionalmente, no tienen perdón. Por favor, las instituciones se respetan. Nuestra fuerza pública está integrada por hombres y mujeres profesionales, buenos. Que haya habido desmanes, que lo investiga la justicia, no los jueces morales.
30 segundos para que redondee su intervención, senador. Simplemente termino diciendo que los desmanes, que las violaciones a los derechos humanos cometidas por unos y otros, por uniformados y no uniformados, que sea la justicia, oígase bien, las instituciones, las que nos digan y las que los castiguen, no los jueces morales que no tienen autoridad moral. Muchas gracias.